Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos volvemos a encontrar por acá en este Facebook Live en el marco del Mes Mundial del Lupus, que es mayo. Hoy tenemos una actividad sobre alimentación saludable. Tenemos una invitada muy especial que es Daisy Tatiana, ella es nutricionista de la Universidad de Antioquia. Entonces le voy a dar paso a ella para que se presente, nos cuente quién es, qué hace y le demos inicio pues a nuestra actividad y así vamos dándole tiempo también a las personas para que se vayan uniendo hoy a nuestro Facebook Live. Entonces, Tatiana, muchísimas gracias por estar con nosotros. La Fundación Gales te agradece el apoyo, la disponibilidad y el tiempo que nos vas a prestar hoy. Es con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Mi nombre es entonces Daisy Tatiana García Gómez, nutricionista de la Universidad de Antioquia, egresada hace 6 años. He ejercido en estos 6 años prácticamente en la parte de consulta externa. Hace poquito me independicé y estoy ofreciendo pues mis servicios como tal de nutricionista particular. Por el momento, por el COVID, han sido virtuales, consultas o asesorías virtuales y en la asesoría de lactancia materna. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces sabemos que los pacientes pues con lupus pueden tener afectaciones en diferentes sistemas y diferentes órganos, lo cual también hace que sea importante el tipo de alimentación y cómo pues los alimentos que consumimos y cómo estos pueden beneficiarnos o afectarnos. Entonces, en el marco del mes del lupus este año, que queremos trabajar el tema de calidad de vida, nos pareció muy importante hablar sobre la alimentación porque está visto pues que una buena alimentación con otro tipo de actividades pues van a mejorar nuestra calidad de vida como pacientes. Entonces, lo primero que yo quisiera preguntarte, que sé que es como la pregunta general, que abre como el tema, es qué es una alimentación saludable y balanceada. Bueno, ¿qué es una alimentación saludable? Es todo lo que nos ayuda a mantener un óptimo estado de salud, ¿cierto? Y que nos ayude a hacer todas las actividades diarias. Entonces, cuando hablamos de alimentación balanceada, hablamos de que sean esos alimentos óptimos en calidad, en cantidad y que ayuden a cubrir esos requerimientos nutricionales que tenemos en el día a día. Si no los cubrimos con esa cantidad, con esa calidad, entonces ahí estamos fallando en esa parte de alimentación saludable. Siempre, la idea es que sea una alimentación de calidad, en muy buena en cantidad y muy buena calidad, y que nos ayude a cubrir todas esas funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones básicas? Básicamente va a ser el levantarnos, el poder respirar, el poder caminar, el poder alimentarnos como tal. Esas son actividades básicas. Bueno, entonces, cuando hablamos de alimentación saludable y balanceada, pues me imagino que para cada paciente y para cada condición, pues es diferente, ¿cierto? Hay cosas muy básicas que obviamente todos debemos seguir para mantener nuestra salud, pero hablando de pacientes específicos, me imagino que la dieta para cada uno es diferente. Sí, claro, todos deberíamos de tener una alimentación diferente en cuanto tengamos alguna patología en especial. Entonces, por eso es que uno no hace, yo soy de las que digo que siempre se debe individualizar. No todos debemos estar en la misma parte o hacer exactamente lo mismo porque X persona lo hizo y me lo recomendó, yo lo voy a hacer. No, porque muchas veces tenemos muchas patologías diferentes, o no solo una, sino varias asociadas. Entonces ahí cada caso se individualiza y hay que revisarlo en especial en particular. Perfecto. Bueno, entonces para que vamos aclarando también como conceptos, ¿cuáles son los grupos alimenticios básicos o los grupos de alimentos básicos y en el día cómo debemos consumirlos? Bueno, pues nosotros aquí en Colombia tenemos el plato, no sé si lo hayan reconocido en alguna vez lo hayan visto, se llama plato saludable para la población o la familia colombiana. Resulta que ese plato es donde nos divide como deberíamos de estar consumiendo. Ya lo que hacemos es individualizar las cantidades, ¿cierto? Pero sí. ¿Y cómo se divide? Se divide primero en la parte de cereales, raíces, plátanos y tubérculos, que digamos que son los carbohidratos que estamos consumiendo. La otra parte, que en el plato saludable es la mitad de la porción, deberían ser las frutas y las verduras.
También están lo que son la leche y todos los productos lácteos. En la leche y productos lácteos incluimos lo que es el queso, el cumis, el yogur, todos los derivados. ¿Listo? Tenemos carnes, huevos y leguminosas. En ese grupo, más que todo, se une así porque vamos a tener proteína de origen animal y de origen vegetal, como tal. Las leguminosas secas nos van a dar la proteína y la carne como tal sería la proteína de origen animal y el huevito también es de origen animal. Entonces, por eso van en ese grupo juntos. Las grasas también van incluidas, son demasiado importantes, solamente que tenemos que tener en cuenta la parte de que se deben de consumir grasas saludables, no grasas saturadas. Y dentro del plato también están los azúcares, solamente que en mínimas cantidades, y yo muchas veces les digo que si se pueden evitar, pues muchísimo mejor que se logren evitar. También deberíamos de incluir el agua como tal, y aparte de todo, nuestro plato de la familia colombiana nos está hablando que debemos de hacer actividad física. Bueno, ¿sabes si de pronto algunos de los alimentos que consumimos pueden ayudar a disminuir la inflamación? Esto te lo pregunto puesto que los pacientes con lupus tienen una inflamación generalizada, sobre todo pues en manos, rodillas y pies. Entonces, si de pronto algunos de estos alimentos pueden ayudar o favorecer pues que no se presente la inflamación o a controlar esta inflamación en estos pacientes. Bueno, en alimentos antiinflamatorios tenemos lo que es las grasas buenas, el aguacatico, el aceitico de oliva. Tenemos también las verduras, hoja verde más que todo. Tenemos pescados como el atún, el salmón que también nos pueden ayudar y los cereales integrales o la legumbre. En especie se habla un poquito sobre los poderes que tienen la cúrcuma y el jengibre. Y aparte de eso, se hace mucho énfasis en los que son proinflamatorios, que en este caso son lo que son los alimentos ricos en grasas saturadas y en grasas trans. Todo lo que hablamos de productos de paquete o cositas pues de la calle como fritos de la calle que no sepamos la procedencia. Y hablamos también de los edulcorantes, o sea, los productos que vienen y que dicen light o bajos en, la mayoría de las veces traen muchos edulcorantes y hay estudios que nos hablan que los edulcorantes pueden ser proinflamatorios. Bueno, realmente pues esa parte me parece muy importante porque la queja más grande en los pacientes con lupus pues es la inflamación, ¿cierto? Es uno de los síntomas más comunes, entonces me parece muy importante pues que aprendamos cómo debemos consumir estos alimentos y cómo poderlos agregarlos a nuestra dieta normal y que no sea pues de una forma extraña, porque sabemos que a veces nos acostumbramos como a la cocina tradicional y se nos olvida que podemos jugar mucho en la cocina y pues hacer platos muy ricos y muy saludables y que nos ayudan también. Y no solo eso, sino que mira que no solamente para el paciente con lupus, sino para el paciente en general. Todos deberíamos de evitar estos alimentos proinflamatorios. Todos el día de mañana somos los que vamos a sufrir con enfermedades de acuerdo a lo que tanto hayamos consumido. Es cierto. Y de todas formas, a veces se nos olvida que la alimentación es una parte fundamental de nuestro bienestar general y que gracias a cómo nos alimentamos o qué consumimos, pues también podemos favorecer nuestro estado de salud general, ¿cierto? Entonces sí, me parece muy importante que no solamente para los que tenemos lupus o no, sino para todos, así estemos sanos, saber que en algún momento alguna patología podemos presentar y que de todas formas la alimentación nos va a ayudar a estar muchísimo mejor. Bueno, los pacientes con lupus, pues en su mayoría tomamos medicamentos que se llaman esteroides. Estos esteroides generan en su mayoría, entre muchos efectos adversos, generan pues una baja absorción de calcio o de vitamina D, ciertos problemas en los huesos. Entonces el consumo de vitamina D se vuelve súper importante para los pacientes con lupus. ¿Qué alimentos pueden aportarlos y cómo es el consumo correcto de estos? Bueno, con la parte de la vitamina D, tenemos que tener en cuenta que como
la piel de los pacientes con lupus se vuelve tan sensible, entonces una de las recomendaciones que tienen es que no tengan mucha exposición al sol. Entonces, desde ahí no podemos obtener mucha vitamina D que digamos, ¿cierto? Ya dentro de los alimentos, generalmente los alimentos que tienen bastante, pues bastante no, que nos van a traer vitamina D, son los alimentos fortificados, los lácteos que muchas veces los fortifican. Eso nos van a ayudar un poquitico con ese consumo de vitamina D. ¿Cómo los podemos consumir o cómo nos podemos ayudar? De cierto modo, como la vitamina D también trabaja en conjunto con el calcio, entonces también deberíamos de evitar un poquitico lo que son el consumo de cafeína, porque el consumo de cafeína nos interviene en ese metabolismo y en esa buena absorción de estas dos vitaminas. ¿Así vamos claros? Sí, igual pues los que tengan preguntas, dudas, las pueden ir haciendo por el Facebook, yo estoy pendiente, las vamos mirando y las vamos resolviendo a medida pues que vamos realizando la charla. Bueno, otra parte muy importante dentro de los pacientes pues con este diagnóstico es que en su mayoría pueden llegar a presentar daño renal, ¿cierto? Pueden tener afectaciones a nivel renal. Entonces sería muy bueno que habláramos un poquito de cómo debe ser la alimentación en una persona que presenta una nefritis lúpica o un daño renal pues durante la enfermedad. Bueno, durante el daño renal en general, ¿qué es lo que hablamos? Hablamos de consumo bajito de proteínas. No se quita totalmente, simplemente dependiendo del caso, ya que es individual mirando el estadio renal o qué es lo que está pasando con cada persona individual, ya se hacen ajustes en esa proteína. Uno prefiere carnes blancas a carnes rojas, precisamente por el contenido en grasita saturada y colesterol que nos van a dar. Adicional a eso, porque muchas veces los pacientes renales empiezan a generar una proteinuria, empiezan a generar lo que es aumentos de creatinina y muchas veces cuando ponemos alimentos carnes rojas, esa creatinina empieza a aumentar. Entonces esa es una de las indicaciones pues que se da, que sean más que todo carnes blancas y en porciones más bien pequeñas. Igual, el tipo de porción, yo generalmente, ¿qué les digo? No va a ser que te vayas y te comas una carne de 100, 120 gramos al almuerzo y una a la comida, que es lo que nos puede pasar. Porque decimos que bajan proteína, pero muchas personas se pueden comer, digamos, una libra de carne al día. Entonces, para el bajan proteínas es 400 gramos o la mitad. Pero si para el cuerpo, aparte de la carne, se está consumiendo la leche, se está comiendo las leguminosas que son frijoles, lentejas o garbanzos, o está consumiendo soya, todo eso va contando. El número de vasos de leche, ¿cierto? Entonces, esto por la parte proteica. Adicional a la parte proteica, hablamos del consumo de sodio. Debe ser muy bajo en sodio. No se quita el sodio. También hay que tener la claridad que no quitamos la sal totalmente, sino que hablamos de una alimentación baja en sodio. ¿Qué es lo que decimos? Tratar de evitar al máximo caldos maguinos ricostilla, doña gallina, embutidos, que son cosas que no nos van a dar ningún nutriente. Y si les digo en este momento, un cuadrito solamente caldos magno ricostilla está teniendo casi que todo lo que necesitamos de sal en el día, de sodio. Entonces, utilizamos eso, utilizamos la sal, utilizamos, digamos, las salsas y adicional los embutidos o alimentos procesados. Todo en un solo día va a hacer que esto se suba y que no nos ayude para nada a cuidar ese riñón. O sea que idealmente sería preparar los alimentos pues con la cantidad de sal Si vamos, necesaria y evitar pues como todos la sal de la estos mesa. eh, Una estrategia es quitar la sal de la mesa, porque generalmente lo que hacemos es que preparamos los alimentos para todos los de la casa, entonces quien prepara los alimentos, cuando los prepara le echa el poquito de sal, ¿cierto? Pero si tenemos adicional la sal en la mesa y ni siquiera hemos probado el alimento y ya le estamos echando la sal, pues ya va a quedar. Y a esto le adicionamos que no solamente quien preparó los alimentos utilizó la sal, sino que utilizó los calditos ricostilla, Maggi, Nor, estos sazona todo también entra ahí. Entonces, si utilizamos esto más la sal, eso va a ir aumentando la sal del día, ¿cierto? El consumo de sodio del día. Aparte, los alimentos traen su grado de sodio, poquito pero lo traen,
Y adicional a esto, entonces que pongamos un embutido en ese alimento, digamos una salchicha. Esto va a ser una carga renal importante y claro, ese sodio va a subir demasiado. Bueno, por acá tenemos una pregunta relacionada a eso que dice que los pacientes con lupus pues tienen alta la proteinuria como tú lo dijiste ahora. Entonces, más o menos, ¿cuántos gramos de proteína al día se debe consumir en promedio? Es que en promedio tenemos que mirar, una cosa es proteinuria y lo otro es el estadio renal. Generalmente tratamos que con proteinuria no sea más de 1 gramo por kilogramo de peso al día. Entonces vamos y decimos que es individualizado, porque una cosa es que yo te diga 1 gramo por kilogramo de peso, entonces digamos que la persona pesó 50 kilos, entonces necesita 50 gramos de proteína y que salir a comer 50 gramos de carne, no. Las conversiones no se hacen así. Las conversiones siempre se revisan de acuerdo a cada porción de alimentos, cuánto gramaje de proteína va a traer, cuánto nos aporta. Entonces ahí es donde la invitación es a que todo sea muy individualizado. Porque Claro. mira que no va a ser, en promedio sería de 1 gramo. Generalmente todos necesitamos 1.2 y con 1 gramo se puede, ya dependiendo el grado de proteinuria si es muy alto, la parte de si hay o no hay una creatinina alterada, se toman las decisiones. Y siempre, siempre en conjunto interdisciplinario, nunca lo va a hacer la nutricionista sola. Perfecto, entonces pues como tú decías también ahorita, es importante saber que no solamente es el consumo de carne lo que nos hace el aporte de proteína, sino que hay muchos alimentos que dan también ese aporte, entonces debemos tener una dieta organizada, un plan de alimentación balanceado y de ahí sí saber cuánto es el consumo de proteína y como dices tú, personalizado e interdisciplinar. O sea, eso no es una cosa solo del nutricionista o solo del reumatólogo o médico tratante, sino que es algo que debe ser interdisciplinar para que sí sea efectivo, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a seguir con las otras preguntas. Bueno, también sabemos que los esteroides pueden alterar un poquito la presión arterial, también afectan el acúmulo de grasas, pues porque la parte lipídica también la alteran, y pueden alterar también incluso pues el azúcar en sangre. Entonces, ¿cómo podemos tener una alimentación que sea rica? Porque obviamente a todos nos gusta comer rico y que sea balanceada y nos ayude como a disminuir estos riesgos. Bueno, ¿cómo lo podemos lograr? Primero, identificando cuáles son los grupos de alimentos, porque si nosotros no identificamos los grupos de alimentos, ahí ya no va a ser balanceada, ¿cierto? Lo otro es teniendo en cuenta las grasitas saludables. Cuando hablábamos ahorita del aceite de oliva, del aguacate, son grasas saludables que podemos utilizar. Acuérdense que las grasas siempre van a dar un sabor rico a los alimentos, solamente que se deben de saber preparar y deben de ser en porciones pequeñas. Frutas, verduras, variar los colores. Entre más variemos los colores, más bonito se nos va a ver el plato, más agradable se va a ver. Vamos a tener mayor aporte de fibra, mayor aporte de vitamina. Entonces también nos va a ayudar en esa parte protectora y como tal, la fibra nos va a ayudar a nivel gastrointestinal, a nivel digestivo, que muchas veces por los medicamentos y por toda la fase activa del lupus nos pueden dar síntomas. Con la parte de que nos puede alterar el azúcar en la sangre, podríamos hablar de que los alimentos entonces que nos consumamos no sean en cantidades grandes lo que son los carbohidratos. ¿Listo? Lo que primero hablábamos que eran los cereales, la papa, las raíces, los tubérculos. No ser cantidades muy grandes porque estos son los que llevan mucho más almidón y nos puede aumentar en sangre la glucosa. ¿Listo? Y lo otro que hablamos mucho es tratar de evitar al máximo que las fruticas se consuman en jugo. Se deben de consumir como tal en fruta. ¿Por qué? Porque así, cuando lo hacemos en jugo, el índice glicémico de la fruta o la fructosa va a aumentar demasiado. Nos estamos consumiendo, es el dulce de la fruta, más no la fruta como tal. Por el daño mecánico de la licuadora vamos a perder parte de vitaminas hidrosolubles y adicional estamos botando la fibra de la fruta. Entonces eso hace que como está en líquido, entre a la sangre directamente y nos suba más fácil el azúcar y no estamos aprovechando tantos nutrientes que tienen esas frutas. Lo otro que podríamos hacer, pero que pues es una opción muchas veces cuando hay alteraciones y que uno lo habla en pacientes diabéticos, es como tal que la fruta no sea la más madura.
Cuando no es tan madura, el índice glicémico va a disminuir, o sea, el dulzor va a disminuir. Entonces podría ser una opción que tendríamos ahí y que nos puede ayudar. Perfecto, sí, pues es una opción porque obviamente pues uno de los mayores miedos a veces es consumir de pronto algo que nos haga mayor daño y a veces creemos que porque es jugo entonces es más saludable y no sabemos que es mejor consumir la fruta pues en su totalidad con la fibra y todo que hacerla en un jugo. O sea, hay cosas que uno a veces no las peca como por omisión, o sea, como dicen por ahí Y porque son las en la costumbres que calle. tenemos aquí en Colombia. Exacto. Siempre nos han enseñado que la fruta se consume en jugo, más no como fruta. Uh-huh. Y si nos vamos hacia atrás, las frutas y las verduras se las daban a los animalitos, nosotros no las consumíamos. Los Uh-huh. agricultores no se las consumían porque o las vendían o eran para los animales, para ellos no era comida, no era manejado como alimento. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Mientras que ahora estamos haciendo mucho la campaña precisamente de que no sea la fruta en jugo, sino que se consuma directamente fruta como tal. Y Bueno, perdóname, seguí. que la Qué pena. invitación es a conocer todas estas frutas, todas estas verduras, toda esta variedad que tiene Colombia. Yo sé que en este momento estamos confinados, estamos encerrados en casita, la mayoría, pero ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos la oportunidad? Y como sabemos que económicamente no estamos en la mejor situación, frutas de cosecha, verduras de cosecha, y ir cambiando, ir intercambiando lo más que se pueda. Bueno, otra pregunta pues que se hace, que tienen algunas personas es, ¿en qué horario se debe consumir la fruta? ¿O se puede consumir durante todo el día y no hay problema? ¿O esto sí tiene algunas restricciones? No, es un mito. En cualquier momento se puede consumir la fruta. Es que tú te estás consumiendo, son vitaminas. Eso es lo que estás haciendo. En calorías tendrán 60, 70 calorías. Entonces, por calorías va a ser muy poquito. Aporte proteico casi no tiene, grasas no van a tener. Entonces, lo que estás consumiendo es puras vitaminas y el agua que tenga la fruta y la fibra. En cualquier momento se puede, no hay ningún problema. Ya lo que se mira es casos individuales, si hay de pronto casos de reflujo o si hay casos de estreñimiento o al contrario que entonces son diarreas, empezar a mirar casos individuales, cómo se manejarían y qué tipo de frutas se manejarían en esos casos. Bueno, Natalia Herrera nos pregunta por Facebook qué alimentos ayudan a mitigar las náuseas que en ocasiones producen algunos medicamentos, porque también sabemos que algunos de los pacientes con lupus pues reciben dosis de biológicos, de medicamentos biológicos o quimioterapias, entonces algunos de estos generan náuseas, entonces que de pronto qué medicamentos pueden ayudar a controlar esta sensación. Bueno, por alimentos muchas veces y ha funcionado y funciona muchísimo el jengibre. El jengibre es uno de los alimentos que uno recomienda y en dosis bajitas, porque es sencillo, es cogerte un pedacito pequeñito, morderlo y él te va a quitar las náuseas. Lo otro que hablamos y que muchas veces se habla, que también se habla con la parte o con las gestantes, es la parte de las galletitas. Como son productos integrales, son productos secos, me van a ayudar a bajar esa sensación. Y hay veces les puede ayudar el que no tengan olores cerquita, que muchas veces los olores son los que producen las náuseas, y la parte de utilizar el hielo también. Cuando nos chupamos un hielo también nos puede ayudar a reducir eso. Bueno, yo creo que con eso le queda pues muy claro a Nati, o sea, obviamente las náuseas no es algo que con la alimentación se nos va a quitar, pues algo mágico, pero sí podemos mitigar un poquito la sensación y mejorar pues estos días porque algunas de ellas, pues algunos de los pacientes de la fundación sí se preocupan mucho y se quejan mucho de la sensación que, pues, que tienen con algunos de estos medicamentos y algunos de estos tratamientos. Entonces, como esos truquitos que nos sirven para tener El una jengibre mejor les sirve sensación. muchísimo. El solo morder un Uh-huh. pedacito pequeñito les sirve demasiado para la sensación de náuseas. Les Pues disminuye realmente muchísimo. yo lo digo desde mi experiencia, pues yo tengo mucho reflujo, entonces a mí también me da muchas náuseas y realmente el truco del jengibre pues es algo mínimo porque pues igual tampoco lo consumo pues en cantidades, pero morderlo un poquito sí me mejora demasiado, demasiado la sensación. Entonces pues me parece un consejo muy útil
y que le sirve pues mucho a las pacientes de la fundación. Y la parte de no Bueno, quedar muy llenas también, porque si de pronto han comido demasiado, también esa sensación de llenura total va a generar ese reflujo y va a generar esas náuseas. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que tampoco, o sea, que quedemos satisfechos, pero no llenos a reventarnos. hablando de eso, tu recomendación pues como profesionales, ¿cuántas veces deberíamos comer, no solamente los pacientes, sino pues en general, cuántas veces deberíamos comer más o menos en el día? Generalmente se distribuyen entre 5 o 6 veces al día, pero es más por tener en cuenta que las frutas y las verduras se deben de incluir y los lácteos, que son súper importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no los ponemos, entonces ¿en dónde los vamos a poner? Generalmente no nos comemos una fruta a la hora del almuerzo. ¿Qué hacemos? Pongámosla a la media mañana y así evitamos quedar también tan llenos, tan saturados. El desayuno debería ir con fruta, tampoco lo ponemos. Generalmente, ¿qué ponemos? Ponemos la harina o el carbohidrato, digamos aquí la arepa, con el huevo o con el queso, o con ambos, dependiendo pues la persona y su requerimiento. Y se toma la bebida. Generalmente no se pone la frutica ahí, que también debería de ir. Entonces, por eso se pone. Y el lácteo, ¿qué es lo que decimos? Que el lácteo no debería de ir a la hora del almuerzo, como siempre se acostumbra, digamos, con los frijoles o el que es al lado de la mazamorra, ¿cierto? ¿Por qué no debería de ir? Porque acuérdense que como consumimos poquitas fuentes de hierro, en este caso pues de hierro de origen animal, porque estábamos hablando que no muchas carnes rojas, entonces, ¿qué va a pasar? El poquito hierro que tenemos ahí, el calcio de esa leche va a hacer que no se nos absorba bien. Nos va a empezar a competir el calcio con el hierro y en ese caso necesitaríamos el hierro. El calcio también lo necesitamos, pero entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos en el algo o en la media mañana, como en esas entrecomidas donde no está el pedacito de carne. Entonces, mire que es fundamental saber todo eso porque a veces son cosas de la cultura muy arraigadas y que a veces no entendemos cómo debemos alimentarnos bien para que todos los nutrientes sí sean absorbidos y lo seguimos haciendo simplemente o porque nos sabe rico, porque nos gusta o porque es algo que hemos hecho pues durante toda la vida y Y eso es nos lo que nos volvemos muy enseñaron. mecánicos, muchas veces nos volvemos muy mecánicos, entonces no nos estamos dando cuenta y de pronto eso está haciendo que nos genere esas intolerancias. Muchas veces eso es lo que pasa. Claro, pues igual es eso, o sea, a veces es la falta como de conocimiento o de la explicación de cómo debemos hacer las cosas, lo que no permite pues que tengamos una buena alimentación. Bueno, quisiera que habláramos un poquito del alfalfa o las raíces chinas y el ajo y por qué en pacientes con lupus pues es bueno evitar su alto consumo. No estoy diciendo que no debemos consumirlos porque pues no es quitar y decir que esto está mal y no lo debemos hacer, sino porque debemos bajar un poquito el consumo de estos alimentos. Bueno, por la parte de la alfalfa o las raíces chinas, porque se han asociado con reportes a un síndrome similar como si fuera lupus o hay un brote de lupus. Es como quien dice, les estuviera activando en ese momento el lupus, ¿cierto? Y pueden incluir muchas veces, dan efectos de dolor muscular, fatiga, pueden alterar los resultados en sangre, entonces cambios en funcionamiento del sistema inmunológico, pueden generar problemas renales. Entonces, como dices, si hay un exceso en su consumo, no quiere decir que porque hoy me lo consumí ya me va a dar, no, sino que si siempre, siempre lo habitúo, eso es lo que puede pasar. Que nos puede alterar o nos puede dar una falsa crisis. Y con respecto al ajo, porque cuando estamos hablando de los pacientes con lupus, como la idea, como tal la patología es del sistema inmune, que el sistema inmune él mismo se está atacando, ¿cierto? Él mismo está teniendo ese problemita. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal es mantenerlos no con un sistema inmune muy activo, porque cuando él se activa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a atacarnos a nosotros mismos y nos va a activar. Y el ajo tiene esas propiedades que ayuda a aumentar esas defensas. Bueno, entonces, como nos estaba diciendo Tatiana, o sea, no es decir que no podemos consumir alimentos que ayuden a nuestro sistema inmune a estar bien, es no consumirlos en exceso para no tener un brote del lupus como tal. Sí, ¿Eso qué porque ahí podemos significa? hablar también de la vitamina C. La vitamina C también nos ayuda, los antioxidantes, todos los antioxidantes
nos van a ayudar, los probióticos nos van a ayudar en la parte del sistema inmune, ¿cierto? A subir esas defensas. Entonces no quiere decir que nada de esto lo vamos a consumir. Exacto, igual sabemos y somos muy conscientes que nuestros tratamientos pues lo que tratan es de disminuir o mantener un poquito más apagado el sistema inmunológico, pues en vista de que nuestro sistema no ataque nuestras propias células, ¿cierto? No significa que vamos a dejar de consumirlos, pues dejar de consumir, por ejemplo, frutas como naranja, limón, cosas así que nos ayudan también a estar bien y que nos alimentan, pero simplemente es mantener una alimentación tan balanceada y obviamente ser muy juiciosos con los medicamentos para poder estar estables. Y con los controles, demasiado importante, porque ahí es donde se decide en determinado momento si se aumenta o se disminuyen determinados alimentos y determinados medicamentos. No siempre va a ser algo tan estricto, dependiendo de cómo vayan todos. Exactamente, o sea, se ha visto en muchos casos de pacientes que tienen una afectación renal, que obviamente mientras están con la condición activa, les reducen pues el consumo de proteínas, el consumo de sodio, pero no significa que su dieta de ahí en adelante tiene que ser igual, o sea, es en el momento de la crisis y mientras se estabilizan, obviamente tenemos que adquirir hábitos saludables para poder estar bien en el paso del tiempo, pero no significa que no podamos pues volver a consumirlo. Y tener en cuenta algo, que cuando los mandan donde nutricionista, la idea no es que se vayan con la idea de que me quitaron todo, porque cuando entran con una barrera y no nos dejan muchas veces ayudarlos, sino que la idea es que entren dispuestos a escuchar, a buscar y si no están de acuerdo, decirle a la nutricionista o a su médico tratante también para que ellos sepan qué es lo que ustedes están sintiendo, porque la idea es eso, es negociar, lograr que hagamos cosas muy buenas y que se mejore esa salud, no solamente imponer. Hay cosas donde en determinado momento uno las dice y dice que se deben evitar, pero precisamente se dan esas, se dice por qué, ¿cierto? Se dan esas razones del por qué y que muchas veces mejoran y ustedes se sienten bien y podemos seguir siendo un poquitico más laxos. No quiere decir que con todo se vaya a hacer así, ¿cierto? Que porque uno se vuelva permisivo con una cosa, va a seguir permisivo con el resto de las cosas o con todo, porque entonces ahí es donde yo siempre digo que a poquitos funciona, pero cuando yo soy de los que digo que de vez en diario consumo todo lo que no debo, ahí es donde no me va a funcionar el tratamiento, donde no me va a funcionar ninguna de las partes que estamos organizando. ¿Cierto? Y el sistema es donde nos empieza a mostrar que se empieza a desencadenar la enfermedad, que vuelve y se activa, y ahí es donde tenemos que empezar a cogerlos, a ser más exigentes, más rígidos, y es donde a ustedes no les va a gustar. Sí, yo creo que todo es un llegar a acuerdos, conversar, o sea, obviamente de primera eso no es fácil cambiar hábitos que tenemos ya pues que estamos muy acostumbrados a ellos y que son muy arraigados, pero sí es llegar a un acuerdo con la persona que nos está tratando. Es que cuando llegamos con la barrera, como dices tú, pues entonces es difícil generar ese feeling y esa empatía con el otro, que es fundamental en cualquier tratamiento, sea con el médico, con el nutricionista, con cualquier área de la salud, o sea, generar esa empatía con el otro, pero también depende de uno como paciente, porque si uno como paciente no permite que el profesional haga lo mejor que pueda con nosotros, pues entonces también estamos evitando y poniendo una barrera para nuestra salud. Entonces, sí, la invitación fundamental de esta charla también es que veamos la importancia de la alimentación y de que un profesional en este tema pues nos ayude a mantenernos estables y a guiar nuestro proceso de alimentación de acuerdo a nuestra patología para poder lograr esa estabilidad y ese hábito saludable que es alimentarse bien. Y adicional, no solo por patología, sino para todos, invitarlos a hacer una alimentación saludable, empezar a cambiar esos hábitos arraigados que tenemos. A poquitos, si los cambiamos, el día de mañana, si nos vamos a enfermar, va a ser muy fácil. Yo soy de las que digo, si empezamos a hacer cambios poquitos, pequeños, el día que te dé la enfermedad, tú vas a llegar y yo te voy a decir, no, es que no hay nada que cambiar porque ya lo hiciste muy bien. Es estar pendiente y es de que ya no es tanto del hábito de alimentación, ya no es tanto de la parte nutricional como tal que hayamos fallado o alguna cosa, sino que ya es más de la parte sistémica del cuerpo y que ya sí necesitamos esa ayuda farmacológica, que ahí no hay cómo negociarla. Exacto, o sea, igual todo es un conjunto de muchos factores.
no podemos tampoco pensar que si nos alimentamos bien ya la patología se estabilizó y vamos a estar bien y no necesitamos más nada. No, es un conjunto de factores y es un trabajo, pues como mancomunado, es interdisciplinario, porque de eso se necesita para que el paciente esté estable. Entonces no podemos pensar que simplemente si comemos bien no nos va a pasar nada, no. O sea, la alimentación nos va a ayudar a estar mejor, sí, pero no podemos dejar de lado las otras indicaciones médicas o de nuestros especialistas, ¿cierto? Por acá hay una pregunta. Yo enfoco mucho en la parte emocional. Tenemos que, o sea, no podemos dejar esa parte emocional de lado, porque la mayoría de las veces esa parte emocional es la que nos ayuda a desencadenar más fácil las enfermedades. Entonces ahí también la invitación es en eso, en que muchas veces cuando los mandamos a psicología, cuando buscamos una ayuda terapéutica, la respuesta es yo no estoy loco. No, no es para locos. Es como cuando uno le dicen que cada 6 meses vaya a odontología, por seguridad uno dice, no, es que no tengo el diente malo, entonces ¿para qué voy a ir? ¿Cierto? Entonces es esa invitación a no esperar a que tengamos todo a flor de piel, que ya estemos súper mal para asistir a una terapia. Al contrario, siempre, siempre previniendo. Totalmente, o sea, lo que acabas de decir es fundamental, es que no es solamente el estar bien físicamente o el estar bien en la parte de alimentación y sistémicamente, no, es estar bien en todo sentido, en la parte emocional, en la parte física, la parte sistémica, todo es un conjunto, porque somos como una balanza, si uno se desestabiliza, todos los demás también lo van a hacer, entonces es necesario que todo esté muy bien para que podamos estar saludables. Entonces lo que tú dices es fundamental, o sea, cualquier profesional de cualquier área de la salud te puede dar la recomendación de sería bueno una terapia psicológica y no porque estemos locos y no porque estemos con un problema o una enfermedad mental que igual es la cosa también más común y pues, normal del mundo, sino simplemente porque eso nos va a ayudar a adherirnos mejor a unos tratamientos y vamos a ver resultados en todo sentido. ¿Qué preguntas nos hacían? Bueno, sí, eso estaba mirando, sino que se me movió, dame un segundo. Listo, bueno. Si de pronto tú sabes si si hay alguna restricción de consumo de jengibre en pacientes con hipertensión. Cuando es en exceso, sí, porque podría, pero no es en todos. O sea, puede haber reacciones que aumente la presión. Y generalmente uno lo habla en pacientes renales, no tanto en hipertensión, sino en pacientes renales. Lo que uno le dice es, depende. ¿Por qué? Porque todo en exceso es malo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú te consumes el alimento, por más bueno que sea en exceso, te puede causar una contraindicación. Entonces, en este caso, cuando hablamos del consumo del jengibre, son porciones muy pequeñitas que no deben de alterar. Más sin embargo, yo soy de las que digo, si tú notas alguna reacción adversa, inmediatamente se suspende. Por más alimento que sea, se va a suspender. ¿Listo? Bueno, dame un segundo que por acá hay otras preguntitas. Ya te voy a decir cuáles, sino que de verdad se movió, pues porque algunos hablaron, otros en unido, entonces se ha movido un poquito. Bueno, vuelven y preguntan que si es conveniente tomar vitaminas para mejorar el sistema de defensa. Si el médico no te las ordenó, no es bueno. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es, las vitaminas o los suplementos sirven si yo tengo una deficiencia. Si no hay una deficiencia, no van a servir. Al contrario, me puede hacer toxicidad. Entonces, si el médico no te lo recomendó, no. En este caso, generalmente para el lupus, ¿qué es lo que más recomiendan? Estar pendiente mucho con la parte del consumo de la vitamina D y con el calcio para evitar muchas veces la osteoporosis. Pero el resto de vitaminas no son recomendables tomarlas si el médico no te las ha recomendado. Ya lo que se hace es desde los alimentos, lo que yo les decía ahorita, mucha variedad en alimentos, mucha variedad en colores y ahí vas a obtener las vitaminas. No vas a tener estratos químicos porque muchas veces esas vitaminas no vienen solamente así, vienen con químicos y esos químicos van a interferir a nivel renal. Cuando nosotros hablamos incluso de pacientes renales, estamos hablando que tienen que tener demasiado precaución con esos suplementos porque la mayoría de las veces se nos sobrepasan. Y nosotros en pacientes renales tenemos que controlar muchos micronutrientes, no solamente
mirar cómo está el calcio, sino cómo está el fósforo, cómo está el zinc, y dependiendo de eso es que la mayoría de los nefrólogos nos dicen, restringe esto, restringe aquello. Entonces es mejor mantener esos niveles adecuados sin una suplementación extra desde los alimentos a estar suplementando a que vayan y les quiten un montón de cosas el día de mañana y ahí se digan, ¿y qué comen? Igual yo creo que con una alimentación balanceada tenemos la cantidad de vitaminas y nutrientes necesarios para estar bien. O sea, El solo realmente, hecho de consumo de una guayaba al día ya tenemos requerimiento de vitamina C y es una guayaba y es barata, muchas veces hasta se pierde. Entonces es eso. En la linaza hay omega, lo que son el ajonjolí, tiene omega. Entonces, por la parte de grasas buenas, con ese tipo de alimentos también nos ayudamos y nos van a ayudar con la parte de omega 3 que en vez de irnos a tomar una pastilla de omega 3 o de omega 6 que nos vendieron. y podemos, pues antes puede ser más rico porque, pues, o por lo menos lo digo desde mi experiencia, o sea, somos pacientes con un alto consumo de medicamentos, de pastillas, de grajeas, de una infinidad de variaciones de entre los medicamentos que yo digo, o sea, es más rico si los podemos consumir en los alimentos de una manera más agradable, pues que ir a estar tomando más pastillas y aumentarle el consumo de medicamentos, pues como en el cuerpo. El O sea, digo consumo yo de que es, químicos y el consumo de reacciones. O sea, si estos ya te están generando síntomas gastrointestinales, ponerle más, como va a ser más químico, te va a dar más reacciones también. exactamente, o sea, yo digo que a veces uno no juega con la cocina y con la alimentación de la manera que podría hacerlo. O sea, por lo menos aquí tenemos una variedad de medicamentos, perdón, de alimentos, una variedad de frutas, de verduras, con las que podríamos hacer muchísimas recetas ricas y a veces como que seguimos en lo mismo simplemente porque nos da miedo experimentar y nos da miedo preguntarle a un profesional, bueno, ¿cómo puedo utilizar este alimento y qué beneficios me trae y cómo puedo pues adicionarlo a mi alimentación diaria? Sí, tenemos demasiada variedad aquí en Colombia. Esa es una ventaja que tenemos mucha variedad de alimentos y se pueden ayudar demasiado desde los alimentos en vez de las pastillitas. Bueno, por acá hay otra pregunta, si de pronto nos podrías hablar un poquito del colágeno hidrolizado y si hay alguna contraindicación, si de pronto sabes de alguna contraindicación de eso. Pues la verdad en lupus no he visto. Generalmente nosotros cuando hablamos de colágenos estamos hablando que es un tipo de proteína, ¿cierto? Es un aminoácido y también me va a ir a formar una proteína. Entonces, en ese sentido, hay que mirar cada persona qué es lo que se está consumiendo individualmente para saber si dentro de su alimentación se podría incluir o no. Ahí es más individualizado mirando todo lo que ya se consumen en un día para poder revisar si sí o si no. Bueno, sí, igual hay preguntas pues que creo que son muy específicas de cada caso, creo que igual la invitación sigue siendo, busquemos de los profesionales porque cada uno es diferente, o sea, mis manifestaciones son muy distintas a las de todos, entonces realmente lo indicado es que busquemos como esa consulta particular, la consulta que sea personalizada para que nos resuelvan pues dudas muy específicas y siempre y cuando tener en cuenta que debe ser algo en interconsulta con el reumatólogo, es decir, nuestro médico tratante debe también tener una comunicación con nuestro nutricionista para que la relación entre el tratamiento biológico o químico que tenemos sea también complementado pues con la parte de alimentación, ¿cierto? Me parece que eso es fundamental y es muy importante que lo entendamos. No porque tengamos a uno, entonces vamos a descuidar el otro, sino que debe ser una cosa complementaria. Bueno, otra pregunta que yo tenía para ti es, ¿de qué forma podemos controlar el peso, ya que sabemos pues que el consumo de esteroides eh, hace que el peso se aumente, sobre todo en la parte abdominal, acumulamos más grasita y es difícil mantener el peso o disminuirlo. Entonces, de pronto en la alimentación, ¿qué podemos variar o qué podemos hacer para tratar de mantener el peso? Entonces, desde alimentación sería un balance, que es lo que debemos de mantener, ¿cierto? Siempre un balance, que no sea más lo que yo me consumo que lo que yo necesito, siempre debe ser algo balanceado, siempre debe haber una actividad física. La actividad física es indispensable porque es la que nos va a ayudar
a que si de pronto consumimos un poquitico más de los alimentos que necesitamos, ella nos ayude a que quememos esas, digamos, esas calorías extras y adicional a eso, a que no se haga ese acúmulo de grasita, porque eso es lo que nos pasa en el estómago, que lo que empezamos a acumular es mucha grasa y no la parte de tejido muscular. Cuando hay tejido muscular y la actividad física nos ayuda a que tengamos más masita muscular, eso antes es protector y antes nos va a ayudar con toda la enfermedad, nos va a ayudar a estar más activos y nos va a ayudar nos va a proteger de otro tipo de enfermedades, digamos las cardiovasculares. Que lo otro que yo siempre les voy a recomendar, en lo posible evitar los dulces, son las calorías vacías. Entonces, esas calorías vacías entran como dulce, como azúcar, y el azúcar que hace en el cuerpo se va a ir, el cuerpo va a decir, uy, no, guardémoslo por si necesito en algún momento, porque me van a dejar aguantando hambre, por si, para no entrar supuestamente una desnutrición, ¿cierto? Entonces, diario va a decir lo mismo, diario va a guardar el exceso, lo va a guardar y siempre lo guardas como triglicéridos, como tejido adiposo. Cuando nos entra tejido adiposo, ahí es donde empezamos a generar la grasita, la grasita, o empezamos al principio y decimos, no, es que no nos pasó nada, no nos hace nada, es que un poquito no pasa nada, sí, un poquito no pasa nada, pero el poquito diario sí va a pasar. Claro. Y siempre les hago la semejanza de cuánto se ve, o sea, visiblemente 1 kilo de grasa y visiblemente 1 kilo de músculo. Entonces siempre digo que, digamos, el marcador y un lapicero, que es lo que tengo aquí a la mano, que esto es 1 kilo de grasa. Entonces, para yo sentirlo, o sea, se va a ver muy grande, pero en la báscula yo no lo voy a sensar tan fácil. Entonces, ahí es donde decimos, cuando subimos 3, 4 kilos, porque estoy así tan gordito, digámoslo así, ¿cierto? Mientras que esto es 1 kilo de músculo. Entonces, va a estar mucho más pequeñito, pero va a pesar mucho más. ¿Me hice entender ahí? Sí, yo creo que perfecto. O sea, la explicación con los lapiceros fue muy, muy clara, realmente. Bueno, yo la verdad no veo como más preguntas así muy relacionadas, porque creo que pues el tema lo abordaste de una manera muy clara, muy específica, frente a todas las preguntitas que habíamos recogido. Ah, bueno, no, sí falta una, qué pena. El Por ayuno Instagram, intermitente, ¿cierto? ¿cómo? El ayuno intermitente, creo que era Sí, una que por teníamos Instagram, pendiente. exacto, esa era la pregunta pendiente. Por Instagram, algunas personas que escribieron algunas preguntas y pues estaban como con la curiosidad de lo del ayuno intermitente y si está contraindicado de pronto en pacientes con lupus. Bueno, entonces ahorita hacíamos la averiguación precisamente con alguien que tiene experiencia sobre el ayuno intermitente, otra nutricionista, y lo que ella nos decía era que en este caso depende si el lupus está activo, si hay enfermedad renal, si hay algún problema cerebral, que en esos casos no se debe utilizar ayuno intermitente y que en ese momento todavía estamos en estudios, se está revisando los estudios para saber qué beneficios o antes qué contraindicaciones puede tener el ayuno intermitente en el lupus. Generalmente cuando estamos en fase activa de lupus no se puede utilizar porque antes la persona debe comer muy bien, debe ayudarse y como en ese momento está en fase de inflamación porque todo le duele y todo se le inflama, entonces no se debería hacer un ayuno intermitente. Listo. Bueno, realmente ya quisiera como que finalizáramos la charla como dando unos tipsitos, pues cositas de alimentación como, o algunas recetas que sean ricas, algún consejo pues como de algo sencillito que podamos implementar en nuestras cocinas y que sea beneficioso pues para todos nosotros, no solo para los pacientes con lupus, sino para todas las personas que nos estén viendo y que pueden pues implementar esto en su vida diaria. Bueno, podríamos mirar con un desayuno. En un desayuno generalmente siempre vamos a llevar un carbohidrato, una harina, una harinita o un cereal, ¿cierto? Digamos que fue la arepa que estamos en lo paisa, fue la arepita. Entonces, si me como la arepita, siempre la voy a acompañar de una proteína. La proteína puede ser tranquilamente el huevo, no hay ningún inconveniente. Antes el huevo nos ayuda un poquito por la vitamina D que decíamos ahorita que nos faltaba un poquito pues dentro de, en todo este proceso. Entonces puede ser eso. Y ese huevito lo pueden hacer revuelto y lo pueden hacer con verdura. Pueden hacerlo con espinaca, no hay ningún problema. Entonces hacemos una tortilla española, cambiamos el menú, ¿cierto? Otra opción que les digo, si ustedes hacen los pancakes con avena, ustedes mismos licúan la avena en hojuelas, lo preparan,
Lo hacemos, si lo vamos a utilizar la leche, utilizamos la leche descremada, va a ser baja en grasa, lo revolvemos, va a estar fácil, ¿cierto? Ya llevo la proteína incluida, llevo un carbohidrato incluido, ¿qué es lo que hago? Lo acompaño con frutas, no habría ningún problema, ¿cierto? Si voy a utilizar ahí la grasita saludable, ¿qué utilizo de grasita saludable? Ahí puedo utilizar mantequilla de maní o puedo utilizar un poquitico de aceitico de oliva, no hay ningún problema. O no sé si hayan escuchado de la mantequilla clarificada o que también se llama ghee, esa también puede ayudar. Esa se consigue generalmente en los mercados saludables y no habría ningún problema. Un almuerzo. En el almuerzo, variedad de ensaladas. Cojas en 3 tipos de verduras diferentes y organícenlo, que sean bonito, agradable para ustedes. Puede ser rallado, puede que lo pongan entonces al vapor puede ser, o puede que lo hagan salteado, que generalmente salteado coge muy buen sabor. Entonces ya tengo la verdura. Acuérdense que ahorita cuando hablábamos del plato saludable de la familia colombiana, hablamos que era más o menos la mitad del plato. Entonces puedo hacer eso. Si lo voy a hacer tipo estofado, va a ser, entonces le voy a adicionar el aceitico de oliva y encima le puedo agregar unas semillitas de ajonjolí y no hay ningún problema. Ya puedo poner en la harinita, sea la papa, el pedacito de yuca, si les gusta el poquito de arroz, ¿cierto? Y la proteína, lo que hablábamos, tratando de que sea proteína blanca, ¿cierto? Carnes blancas en la mayoría de las veces. Entonces, y no una porción gigante. Es decir, yo en este caso no me voy a comer una carne así de grande. ¿Listo? Ya lo que se revisa individualmente es cuánto es la porción, pero esa no va a ser la porción de carne al almuerzo o a la comida cuando yo tengo una creatinuria alta, ¿cierto? Tengo una creatinuria o una albuminuria. Lo otro, bueno, ya utilizamos la grasita al almuerzo, el carbohidrato, la verdura. Generalmente se pasa con agua. Tratamos de que si hay reflujo, no consumimos el líquido inmediatamente porque nos va a dar más síntomas de reflujo. ¿Listo? Y si no nos gusta el agua, entonces adicionenle en un pedacito de fruta picadito al agua para que coja el sabor. O alguna infusión fría o caliente si les gusta también, que están vendiendo infusiones que también nos podrían ayudar. Ejemplo, las de Tosh. Las de Tosh nos pueden ayudar. Al algo y a la media mañana puede ser las fruticas, si desean y está dentro del requerimiento cuando uno lo calcula, la parte de frutos secos o semillas se pueden incluir, pero desde que uno las organice pues dentro del plan nutricional individualizado, listo. Los lácteos entonces, ¿qué es lo que tratamos? Que sean más que todo descremados. Y tratamos de que si es yogur o kumis, que sean lo más natural posible, lo que estábamos hablando ahorita, tratando de evitar mucho los edulcorantes para que no tengamos tampoco efectos proinflamatorios por parte de los edulcorantes. Y la comida se puede parecer al almuerzo, lo que hacemos es el tamaño del carbohidrato y el tamaño de la carne, pero igual se pueden consumir las verduras y no hay ningún problema. Y mire que siempre incluimos verduras al desayuno, al almuerzo y a la comida. Fruticas tratamos de que sean las entrecomidas. Perfecto. Bueno, aquí colocaron una preguntita que me parece importante que la hablemos. ¿Cómo debe ser el consumo de agua? Y bueno, lo de los condimentos, tú ya nos habías dicho que si debe ser una dieta baja en sodio, pues los condimentos como tal. Naturales. Tratar de Exacto. buscar condimentos naturales. Finas hierbas, cositas así. El cúrcuma también tiene muy buenos efectos a nivel pues de ser antiinflamatorio, ¿cierto? Entonces, y es más natural, entonces nos podemos ayudar de ellos. Más que todo lo natural. Si en la casa tiene cebolla, utilice la cebolla, utilice el tomate, utilice el cilantro. Ya sabemos que el ajo muy poquito más, sin embargo, se puede utilizar de vez en cuando, no hay ningún inconveniente. Listo, perfecto. Entonces ya solamente sería lo de el agua. Bueno, ¿cómo con debe ser el respecto al consumo? agua, con respecto al consumo de agua, población general se habla que vamos de 2 a 2,5 litros. Aquí esto depende porque si estás muy asmatizado no vas a tomar un montón de agua. Entonces, si estás haciendo una retención de líquido, nuestro médico tratante es quien nos debe decir el consumo. Si están manejadas con un nefrólogo, generalmente, o si hay problemas cardíacos, el cardiólogo es quien nos dice a nosotros cuánto es lo que debemos de consumir de agua. Yo en eso sí soy muy, muy respetuosa con mis colegas,
porque si ellos dicen, por algo es. Entonces no vamos a sobrealimentarnos o sobrehidratarnos, sino que estar muy pendientes más de esas recomendaciones. Y si tienen la duda de eso, yo siempre les digo, cuando tengamos la duda, porque digamos que estuvimos en un episodio, ¿cierto? Estuvimos activas, resulta que nos dio una enfermedad cardíaca, estuvimos en el hospital y allá nos tenían que solamente nos podíamos tomar 1 litro de agua al día, ¿cierto? Y salimos y eso fue lo que nos dijeron y nunca nos dijeron nada más. Yo qué es lo que siempre les digo, cuando tenemos esas dudas de si seguimos con la restricción o no restricción de líquidos, en la cita preguntemos, doctor, ¿y cuánto me puedo tomar yo? Porque ahí incluyen, cuando es líquido se incluye todo, el caldo, lo que se tomen de sobremesas, lo que se tomen de agua, lo que se tomen de aromática, o sea, se cuenta absolutamente todo. Entonces ahí sí, siempre les digo que tratemos de preguntarle al médico tratante cuánto nos autoriza de consumo a nosotros de líquido. Perfecto. Bueno, las otras preguntitas que tienen, entonces igual yo se las voy a pasar a Tatiana porque ella en este momento tiene pues otra actividad, entonces no la puedo retener más tiempo, pero entonces yo quedo pendiente, voy a revisar las preguntas, te las envío y ya yo estaría pues publicando la respuesta, listo, para que yo y María Teresa pues puedan tener respuesta a sus preguntas. Tatiana, de verdad te agradezco muchísimo, me disculpan pues que yo sé que había un poquito más de ruido hoy, sino que ya empecé a trabajar, entonces todos vamos volviendo a la normalidad y bueno, igual no quería perderme pues como la actividad de hoy, no quería que ustedes se la perdieran porque realmente fue pensada pues como en el marco de buscar calidad de vida para los pacientes con lupus, entonces bueno, ahí me disculpan. Quiero agradecerle a Tatiana por la disponibilidad, por el apoyo con la fundación. Bienvenida cada vez que quieras. Si ustedes desean que Tatiana vuelva a estar con nosotros, entonces nos lo hacen saber para volverla a invitar y buscar pues como otro espacio en el que ella pueda compartir todo su conocimiento con nosotros. Y de verdad que entonces te estoy muy agradecida. Muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido de ayuda y apoyo para todos, que la idea es esa, es dar, mostrar que sí podemos, que entre todos podemos y que igual siempre se habla de una alimentación saludable y que la idea es que siempre estemos apoyados, que siempre sea en pro de cada paciente y de cada persona. Que sí, claro que sí, igual todo me parece que quedó muy claro, lo explicaste de una manera muy específica, muy clara para todos, entonces, bueno, te agradezco muchísimo y te deseo una muy feliz tarde. Igualmente, que estés muy bien. Igual, Chao. 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 Bueno, entonces a las personas de la fundación y que nos están viendo, no dejen de seguirnos en las redes sociales, también pueden buscar a Tatiana en las redes sociales que hay en Instagram, la tenemos etiquetada. Recuerden que este mes todavía tenemos muchas actividades, el 30 de mayo vamos a tener nuestra jornada de pacientes para que no se la pierdan. Esta semana vamos a empezar a montar toda la publicidad, entonces para que por favor estén muy pendientes de las redes, vamos a tener muchísimas charlas más. La próxima semana vamos a tener también una charla muy interesante sobre calidad de vida e enfermedad mental. Entonces, por favor, para que no se las pierdan y bueno, les deseo una muy feliz tarde y muchas gracias a todos los que nos acompañaron y recuerden que todos somos ganas.